Imagina por un momento que encuentras una guía que transforma por completo la manera en que ves la vida, la forma en que amas, la profundidad de tus relaciones y la paz que llevas en el corazón. Las enseñanzas de Jesús son precisamente esa guía. Son palabras que, aunque dichas hace más de 2000 años, siguen siendo increíblemente relevantes y poderosas hoy. ¿Por qué? Porque no son solo conceptos o normas, son verdades vivas que, al aplicarlas, te ayudan a vivir con propósito, superar las dificultades y construir un mundo más compasivo y unido. A lo largo de este vídeo, vamos a sumergirnos en 10 de las enseñanzas más poderosas de Jesús, cada una cargada de sabiduría práctica y espiritual. Exploraremos cómo el amor, la humildad, el perdón, la fe y otros principios fundamentales pueden hacer una verdadera diferencia en nuestras vidas, dándonos la paz que tanto anhelamos y la fortaleza para enfrentar cualquier reto. Si alguna vez has sentido que necesitas una guía clara para navegar la vida o que anhelas profundizar en tu fe, entonces estás en el lugar correcto. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Aquí encontrarás reflexiones y enseñanzas que no solo transformarán tu perspectiva, sino que te darán herramientas para vivir de acuerdo con los valores que realmente importan. ¿Listo para empezar este viaje? Vamos juntos a descubrir cómo estas enseñanzas de Jesús pueden cambiar no solo nuestro corazón, sino también nuestro mundo. La primera enseñanza poderosa de Jesús es el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Este gran mandamiento resume toda la ley y los profetas, como lo expresó Jesús en Mateo 22, 3-7-3-9, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con estas palabras, Jesús transforma lo que significa vivir una vida plena, dándonos una fórmula simple pero poderosa para establecer una relación profunda con Dios y con los demás. Amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. La primera parte de esta enseñanza se enfoca en la devoción completa hacia Dios, invitándonos a un amor que envuelve nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto y todo nuestro ser. Amar a Dios con todo el corazón implica colocar a Dios en el centro de nuestras emociones y afectos, buscando una relación sincera y cercana con Él. Es una invitación a no conformarnos con solo conocer de Dios, sino a conocerlo realmente en una relación profunda, apasionada y auténtica. Este amor implica dedicación y obediencia, algo que Jesús resalta como parte fundamental del amor genuino. Amar a Dios con toda el alma hace referencia a esa parte esencial de nuestra existencia, nuestro espíritu, la dimensión de nosotros que busca lo eterno y lo trascendental. Cuando dirigimos toda nuestra alma a Dios, estamos reconociendo que nada en este mundo puede llenar nuestro vacío espiritual como lo hace Él. Este amor nos permite caminar en fe y nos brinda una paz que el mundo no puede ofrecer. De manera similar, amar a Dios con toda la mente nos invita a conocerlo en profundidad, a meditar en su palabra y a reflexionar en su bondad y sabiduría. Conocer a Dios con nuestra mente no es solo un ejercicio intelectual, es abrirnos a sus enseñanzas y a sus misterios, dejando que transformen nuestra forma de ver el mundo y de vivir. El llamado a amar al prójimo como a uno mismo. La segunda parte del mandamiento nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta es una enseñanza que cambia el foco de nuestra vida hacia el servicio, la empatía y la compasión. Amar al prójimo es una llamada a ver a los demás como Dios los ve, dignos de respeto, compasión y bondad, sin importar las diferencias. Este amor nos desafía a salir de nuestro egoísmo y a priorizar el bienestar de los demás, a vivir con generosidad y a actuar con respeto en cada encuentro. Amar al prójimo no siempre es sencillo. Las diferencias culturales, sociales y personales pueden convertirse en barreras que dificultan este amor. Sin embargo, la enseñanza de Jesús nos desafía a ir más allá de las barreras y a actuar con compasión y respeto, tal como lo ilustra la parábola del buen samaritano. Esta parábola muestra que el prójimo no es solo aquel que comparte nuestras creencias o contexto social, sino cualquiera que necesita de nuestro apoyo y amor. El amor como base de nuestras relaciones. Al establecer el amor a Dios y al prójimo como mandamiento principal, Jesús coloca el amor en el centro de nuestra vida espiritual y cotidiana. En la práctica, este amor se manifiesta en nuestra actitud hacia los demás, en la manera en que tratamos a nuestra familia, amigos y, también, a nuestros enemigos. Este amor incondicional es una demostración de la naturaleza de Dios en nuestras vidas y es el fundamento de una comunidad basada en la gracia y la empatía. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos.
Este mandamiento implica que debemos amarnos a nosotros mismos de manera saludable para poder amar a los demás. Este amor propio no es egoísta, sino un reconocimiento de nuestro valor en Dios, una afirmación de que somos dignos de respeto y cuidado, tal como lo son los demás. Solo cuando entendemos que somos amados por Dios, podemos amar a otros de manera genuina y respetuosa. El impacto de este mandamiento en nuestras vidas. Cuando vivimos conforme a este mandamiento, nuestras relaciones se transforman, nuestras prioridades cambian y encontramos un propósito más allá de nosotros mismos. Nos convierte en instrumentos de paz y bondad, reflejando el amor de Dios en el mundo. Así, este mandamiento nos invita a una vida plena, guiada por la compasión, la humildad y el servicio. Este amor es transformador. Nos lleva a un estado de plenitud y paz, no por lo que ganamos en términos materiales, sino por la satisfacción de vivir en comunión con Dios y con los demás. El mandamiento de amar a Dios y al prójimo no solo es una invitación a mejorar nuestras vidas, sino también a ser un reflejo de la bondad divina, un testimonio vivo del amor de Cristo en el mundo. El segundo punto clave en las enseñanzas de Jesús es el Sermón del Monte, especialmente las bienaventuranzas, que reflejan la visión y los valores del reino de Dios. Este sermón es uno de los mensajes más profundos y revolucionarios, y redefine conceptos como bendición, éxito y propósito, centrándose en el carácter y la humildad. A través de las bienaventuranzas, Jesús nos ofrece una guía para una vida plena en Dios, invitándonos a asumir actitudes y perspectivas transformadoras. Bienaventurados los pobres en espíritu. La primera bienaventuranza que Jesús menciona es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Esta afirmación puede resultar sorprendente, pero apunta a una humildad radical, reconocer nuestra dependencia total de Dios. Ser pobre en espíritu no es una falta de valor propio, sino una disposición que nos lleva a aceptar que, sin Dios, somos espiritualmente vacíos. Esta humildad abre la puerta para que Dios llene nuestra vida con su paz, su propósito y su amor. Nos invita a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia y a permitir que Dios guíe nuestras decisiones y acciones. Bienaventurados los que lloran. Jesús continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5, 4. En el mundo, se suele evitar el dolor o la tristeza a toda costa, pero Jesús nos enseña que hay bendición incluso en los momentos de sufrimiento. Aquellos que experimentan tristeza profunda o que lamentan su propia falta de justicia, son bienaventurados porque Dios promete estar con ellos en medio de su dolor. Esta enseñanza revela el corazón compasivo de Dios, quien está cerca de los quebrantados y les ofrece consuelo y restauración. Nos invita a no temer el dolor, sino a verlo como una oportunidad para experimentar la cercanía y el consuelo divino. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre, en palabras de Jesús, es otra de las cualidades que son bendecidas. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5, 5. En un mundo donde se suele premiar la fuerza y la agresividad, Jesús enaltece la mansedumbre, que es la disposición a ser humilde y paciente, incluso en situaciones adversas. Ser manso no es ser débil, es tener una fuerza controlada, una disposición a responder con amor, incluso cuando se podría actuar con dureza. La mansedumbre nos permite reflejar el carácter de Dios, siendo un testimonio de paz y paciencia para el mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En esta bienaventuranza, Jesús declara, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5, 6. Esta enseñanza resuena especialmente con aquellos que anhelan un cambio positivo en el mundo, aquellos que desean ver el fin de la injusticia y la opresión. Este hambre y sed no es solo un deseo superficial, sino una profunda necesidad de ver el bien prevalecer. Jesús promete que Dios responderá a este deseo y que su justicia se manifestará. Esta actitud nos motiva a actuar con justicia en nuestras propias vidas y a ser defensores de la verdad y la equidad. Bienaventurados los misericordiosos. Jesús nos recuerda la importancia de la misericordia al decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. La misericordia es la capacidad de mostrar compasión y perdón, incluso cuando podríamos juzgar o castigar. Esta enseñanza desafía nuestra tendencia natural a la venganza y nos invita a reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones. Al ser misericordiosos, abrimos la puerta para que Dios muestre su misericordia en nuestras propias vidas, y nos convertimos en canales de su gracia para otros. Bienaventurados los de corazón limpio. La pureza de corazón,
según Jesús, es una bendición en sí misma. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Esta pureza va más allá de la moralidad exterior, es una sinceridad y transparencia interior, un deseo genuino de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón es puro, podemos acercarnos a Dios con confianza y ver su presencia en nuestras vidas. Esta enseñanza nos invita a buscar una relación auténtica con Dios y a rechazar la hipocresía y las intenciones egoístas. Bienaventurados los pacificadores. Jesús enaltece a los pacificadores diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Ser un pacificador implica buscar la armonía y la reconciliación, y no permitir que el conflicto y la división dominen nuestras vidas. En un mundo fragmentado, Jesús nos llama a ser instrumentos de paz, reflejando el amor reconciliador de Dios. Al vivir como pacificadores, mostramos al mundo el carácter de Dios y cumplimos nuestro propósito como sus hijos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Finalmente, Jesús dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5 y 10. Esta enseñanza nos recuerda que seguir a Dios y hacer lo correcto puede atraer oposición. Sin embargo, Jesús nos asegura que este sacrificio no es en vano. Los que permanecen firmes en la verdad y en la justicia reciben una recompensa divina y un lugar en el reino de los cielos. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte nos enseñan que el reino de Dios no se basa en la riqueza, el poder o el prestigio, sino en un carácter humilde, misericordioso y justo. Al vivir de acuerdo con estos principios, experimentamos una vida llena de paz y propósito, y nos acercamos más a Dios, reflejando su amor y su justicia en el mundo. El tercer punto clave de las enseñanzas de Jesús es la regla de oro, una instrucción tan sencilla como poderosa: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Mateo 7 y 12. Este principio es fundamental en la fe cristiana, pero también resuena en muchas otras tradiciones y filosofías del mundo, mostrando su naturaleza universal. Jesús toma un concepto básico de empatía y lo eleva a un mandamiento, subrayando que el respeto, la comprensión y la justicia son valores esenciales que deben guiar nuestras relaciones diarias. La empatía como fundamento de la regla de oro. La regla de oro no es solo una directriz para el comportamiento, sino una invitación a desarrollar una empatía profunda, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En una sociedad donde las relaciones a menudo están basadas en la competencia, el egoísmo o el interés propio, Jesús nos desafía a ver a cada persona como un reflejo de nuestra propia humanidad. Este principio nos pide que miremos a los demás y pensemos, ¿cómo me gustaría ser tratado si estuviera en su situación? Este tipo de reflexión va más allá de las interacciones superficiales y nos invita a cultivar una actitud de cuidado genuino y consideración. El poder de la empatía y la justicia en las relaciones. Cuando vivimos según la regla de oro, nuestras relaciones se fortalecen y alcanzan un nivel de comprensión más profundo. La regla de oro va directamente al corazón de las relaciones saludables, el respeto. Si todos tratáramos a los demás como queremos ser tratados, los conflictos disminuirían y el amor y la paz prevalecerían. A través de esta enseñanza, Jesús nos muestra que la verdadera justicia no es solo la ausencia de conflicto, sino el bienestar activo de todos los involucrados. En lugar de tomar decisiones guiados por la indiferencia, Jesús nos anima a reconocer que cada persona tiene valor. El respeto hacia el otro, que es la base de la regla de oro, transforma cualquier espacio, familias, lugares de trabajo, iglesias y comunidades en lugares de armonía y justicia. Así, cuando tratamos a los demás con respeto, creamos una atmósfera de confianza, seguridad y apertura que permite relaciones sinceras y saludables. La regla de oro y el llamado a la generosidad. El llamado de Jesús a hacer a los demás lo que queremos que nos hagan también se traduce en generosidad. En un mundo centrado en lo mío y en la acumulación de bienes, la regla de oro nos pide que consideremos las necesidades de los demás como si fueran nuestras. Si nos gustaría recibir ayuda en momentos de dificultad, también debemos estar dispuestos a ofrecer ayuda a quienes la necesiten. Este acto de compartir sin esperar algo a cambio es una manifestación del amor genuino, un amor que se preocupa tanto por el bienestar del otro como por el propio. La generosidad, vista a través de la regla de oro, no se limita a las posesiones materiales. También se trata de dar tiempo, atención y palabras de aliento. Una de las formas más poderosas de vivir esta enseñanza es dedicar tiempo a escuchar a los demás, interesarse sinceramente en sus problemas y mostrar empatía.
A través de estas acciones, demostramos el amor de Cristo, y es en estos gestos de generosidad y compasión donde Dios se hace presente en nuestras vidas, superando el egoísmo y adoptando la compasión activa. La regla de oro nos desafía a superar nuestro egoísmo natural y a abrirnos a una compasión activa. Jesús nos pide salir de nuestra zona de confort y considerar las necesidades, emociones y deseos de los demás. Este cambio en nuestra actitud diaria nos ayuda a vencer el egoísmo y a vivir con un corazón abierto hacia los demás. Nos lleva a actuar con compasión y no solo a sentir empatía. Esta enseñanza también nos invita a ser intencionales en nuestras interacciones, pues cada día tenemos la oportunidad de actuar con compasión activa, dar una palabra amable, ofrecer ayuda a alguien en necesidad o incluso ser paciente en situaciones difíciles. Estos actos sencillos reflejan el amor de Dios en nuestras vidas y nos recuerdan que somos instrumentos de su gracia y misericordia en el mundo. La regla de oro como guía en la toma de decisiones. Además de impactar nuestras relaciones, la regla de oro es una guía para nuestras decisiones diarias. Nos invita a evaluar nuestras acciones preguntándonos, ¿cómo afectará esto a los demás? La enseñanza de Jesús no es una instrucción pasiva, sino una norma que activa nuestra responsabilidad en cada decisión que tomamos. Al aplicar la regla de oro, nuestras decisiones no solo nos benefician a nosotros mismos, sino que promueven el bien común. Nos hace conscientes de la importancia de tomar en cuenta cómo nuestras acciones influyen en el bienestar de quienes nos rodean. La regla de oro y el amor incondicional de Dios. Por último, la regla de oro es un reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Jesús nos enseñó que cada persona es digna de amor y respeto. Cuando vivimos esta enseñanza, estamos expresando el amor de Dios, quien nos llama a amar a los demás sin condiciones. En Juan 3:12, Jesús dijo, «Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado». Al practicar la regla de oro, mostramos el amor de Cristo en nuestras interacciones diarias y nos acercamos más a vivir como verdaderos discípulos. La regla de oro es un llamado a construir un mundo donde la empatía, la justicia, la generosidad y el amor prevalezcan. Al aplicar esta enseñanza, creamos relaciones de respeto, actuamos con compasión y tomamos decisiones que reflejan el amor de Dios hacia la humanidad. Que esta enseñanza nos inspire a vivir cada día con la intención de ser instrumentos de paz y bondad, y que cada acción sea una manifestación de la gracia y el amor que Dios tiene por nosotros. El cuarto punto crucial de las enseñanzas de Jesús es el perdón y la reconciliación. Jesús subraya que el perdón no es solo un acto de bondad, sino un pilar fundamental para una vida espiritual plena y libre. En Mateo 6, 1-4-1-5, Jesús declara, «Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes». Este mensaje revela la importancia central del perdón en el camino cristiano y nos invita a liberar el resentimiento para acercarnos a la paz y al amor de Dios. El perdón como liberación emocional y espiritual. El perdón, tal como Jesús lo enseñó, es una forma de liberación que va mucho más allá de simplemente dejar de lado una ofensa. Perdonar es un acto profundo de liberación emocional y espiritual que nos permite soltar cargas de dolor y resentimiento que afectan nuestro bienestar y relación con Dios. Cuando perdonamos, dejamos de lado el peso de la ira y la venganza, que pueden afectar nuestra salud mental y espiritual, y abrimos el corazón a la paz y a la sanación. El rencor es un peso que se acumula y dificulta nuestra relación con los demás y con Dios. Jesús nos enseñó que el perdón es el camino a una vida de libertad espiritual. Al dejar ir los resentimientos, recuperamos una paz interior que no se puede lograr de otra manera. Perdonar es liberar no solo a la persona que nos ha ofendido, sino también a nosotros mismos. Es un acto de amor propio, un acto que honra nuestro bienestar. El ejemplo de Jesús en la cruz, el perdón incondicional. Jesús llevó el mensaje de perdón al extremo en el momento más doloroso de su vida, cuando, desde la cruz, clamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 11:34. Este acto no solo refleja el perdón que nos pide Jesús, sino que también demuestra su naturaleza incondicional. Jesús nos muestra que el perdón no depende de la gravedad de la ofensa ni de las disculpas del ofensor, sino que es un acto voluntario de amor y obediencia a Dios. Jesús nos invita a perdonar, incluso cuando parece imposible o injusto. Él entiende que perdonar a quienes nos han herido puede ser difícil, pero nos asegura que este acto de gracia no solo nos libera, sino que también refleja el amor de Dios en nuestras vidas. La cruz es el símbolo del perdón supremo, y cuando miramos a Jesús en ella,
comprendemos que Él nos invita a seguir su ejemplo. Perdonar para reconciliar y sanar relaciones. El perdón también es una herramienta de reconciliación y sanación en nuestras relaciones. Muchas veces, el rencor y las heridas emocionales crean barreras entre nosotros y los demás, alejándonos de quienes amamos y generando conflictos. Cuando Jesús nos pide perdonar, no solo busca nuestra paz, sino que nos invita a restablecer nuestras relaciones y crear puentes de amor. Al perdonar, permitimos que las relaciones se sanen y florezcan. Nos volvemos agentes de reconciliación, capaces de unir a personas y familias. La reconciliación requiere de humildad, generosidad y un deseo sincero de restaurar la paz. Al reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido, damos testimonio del amor de Dios y mostramos que la verdadera paz es posible cuando el perdón está presente. Jesús nos pide que busquemos la reconciliación, porque sabe que la paz verdadera no se logra a través de la venganza, sino a través del amor y la comprensión. Perdonar como una manifestación del amor divino. El perdón es una de las mayores manifestaciones del amor divino. Al perdonar a quienes nos ofenden, mostramos a Dios en nuestras vidas, reflejando el amor incondicional y la misericordia que Él tiene por nosotros. En Mateo 18, 21-22, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este mensaje de Jesús nos invita a perdonar sin límites, tal como Dios nos perdona sin condiciones. Al practicar el perdón incondicional, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros, alcanzando a aquellos que nos rodean. Esta capacidad de perdonar es un testimonio vivo del poder de Dios y una herramienta de evangelización poderosa, porque cuando los demás ven nuestra disposición a perdonar, ven también el amor de Dios en acción. La reconciliación con Dios y la necesidad de pedir perdón. Jesús también nos enseña que, para recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Esta es una de las lecciones más importantes en la vida cristiana. Antes de buscar la reconciliación con Dios, debemos reconciliarnos con quienes hemos ofendido o con quienes nos han herido. Jesús nos muestra que el perdón no es solo una elección, sino una condición para experimentar la gracia divina plenamente. Al reconocer nuestras propias faltas y pedir perdón a Dios, aprendemos a ser humildes y comprensivos hacia quienes nos han ofendido. Al recibir el perdón de Dios, comprendemos que, de la misma forma, estamos llamados a perdonar. En este proceso de reconciliación con Dios, encontramos la fortaleza y la motivación para perdonar a quienes nos han herido. El perdón se convierte así en un acto de gratitud hacia Dios y un reflejo de su misericordia en nuestras vidas. El perdón como fuente de paz y alegría interior. El perdón es una fuente profunda de paz y alegría. Jesús sabía que el rencor y la falta de perdón son obstáculos para nuestra felicidad, y nos pide liberarnos de esas cargas. Cuando perdonamos, experimentamos una paz interior que solo Dios puede dar. Esta paz es el fruto de una relación reconciliada con Dios y con los demás. El perdón nos permite vivir en paz, libres del peso de la ira y el resentimiento, y abre nuestro corazón a la alegría y al amor. La enseñanza de Jesús sobre el perdón y la reconciliación nos recuerda que el perdón no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual que nos libera, nos sana y nos acerca más a Dios. La quinta enseñanza crucial de Jesús es la parábola del buen samaritano, la compasión sin límites. Entre las enseñanzas más poderosas de Jesús, la parábola del buen samaritano sobresale como un llamado a la compasión y el amor incondicional hacia todos, sin importar su origen o creencias. Esta parábola es contada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, donde un experto en la ley pregunta a Jesús quién es su prójimo. A través de esta historia, Jesús redefine al prójimo y muestra que el amor y la misericordia no se limitan a aquellos que conocemos o con quienes compartimos similitudes, sino que se extienden a todas las personas que están a nuestro alrededor. Contexto y significado de la parábola. La parábola comienza con un hombre que, viajando de Jerusalén a Jericó, es atacado por ladrones que lo dejan gravemente herido al borde del camino. Un sacerdote y luego un levita, ambos líderes religiosos judíos, pasan por el lugar y ven al hombre herido, pero eligen seguir su camino sin ayudarle. Finalmente, un samaritano, miembro de un grupo que históricamente había sido despreciado por los judíos, se compadece de él. El samaritano limpia las heridas del hombre, lo lleva a una posada y paga por su cuidado, mostrando una gran generosidad y bondad hacia un completo desconocido.
En el contexto de la época, los samaritanos y judíos tenían una enemistad de larga data, por lo que el hecho de que un samaritano ayudara a un judío era realmente sorprendente. Al elegir a un samaritano como ejemplo de amor al prójimo, Jesús desafía los prejuicios y barreras sociales de su tiempo. Nos muestra que el prójimo no se define por la cercanía cultural, religiosa o social, sino por la compasión que sentimos y actuamos hacia quien necesita ayuda. Llamado a la compasión y la acción. La parábola del buen samaritano no solo nos enseña a sentir compasión, nos llama a actuar. Jesús no elogia al samaritano solo por su empatía, sino por su disposición a interrumpir su viaje, invertir su tiempo y dinero para ayudar al herido. Este acto refleja que el amor verdadero implica sacrificio y disposición para ayudar de manera tangible. La compasión, según Jesús, no se limita a un sentimiento, requiere acción. La historia reta a los oyentes a reconocer que la ayuda no siempre provendrá de donde se espera, y nos impulsa a ser nosotros mismos esa fuente de apoyo inesperada para otros. Nos desafía a cuestionar si realmente estamos dispuestos a ayudar, incluso si eso significa salir de nuestra zona de comodidad o confrontar nuestras propias creencias y prejuicios. El llamado a amar más allá de las barreras. La parábola nos insta a amar sin límites, sin importar las barreras culturales, raciales o religiosas. Jesús termina la historia con un mandato claro: ve y haz tú lo mismo. Esta exhortación directa es un llamado a trascender los prejuicios y brindar ayuda sin juzgar. Hoy, en un mundo que aún lucha con la división y los estereotipos, la enseñanza del buen samaritano es más relevante que nunca. Aplicación en nuestra vida diaria. Para vivir esta enseñanza, es importante reflexionar sobre cómo podemos actuar con misericordia y generosidad en nuestras relaciones diarias. La parábola nos invita a preguntarnos si somos capaces de ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio y a examinar si realmente estamos dispuestos a romper barreras para mostrar el amor de Dios. Podríamos comenzar por ayudar a alguien en nuestra comunidad, mostrar amabilidad en situaciones cotidianas o apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles, independientemente de nuestras diferencias. La enseñanza del buen samaritano nos recuerda que la compasión y el amor son universales. Así, cada vez que decidimos tender una mano amiga, dejamos una huella positiva y reflejamos el amor de Dios hacia todos aquellos que nos rodean. Jesús nos insta a ser como ese samaritano, actuando con misericordia sin importar quiénes son aquellos que necesitan nuestra ayuda. Este llamado de Jesús a amar sin prejuicios nos desafía a reflejar su compasión y misericordia, recordándonos que cuando actuamos con amor y sacrificio, nos acercamos más a la esencia del Evangelio. Sexto punto. La humildad en las enseñanzas de Jesús, un camino hacia la grandeza. La humildad es una de las virtudes más destacadas y radicales que Jesús enseñó a lo largo de su vida y ministerio. Su vida misma fue un reflejo constante de esta cualidad, y su enseñanza sobre la humildad desafía profundamente nuestra visión cultural de lo que significa el poder y la grandeza. Jesús enseñó a sus seguidores que el que quiera ser grande entre ustedes, deberá ser su servidor, Mateo 8:26. Este mensaje, sencillo pero poderoso, invita a sus seguidores a renunciar a las nociones tradicionales de éxito y estatus para abrazar un camino de humildad y servicio. La humildad, más que una actitud interna. Para Jesús, la humildad no se trataba solo de adoptar una actitud modesta, sino que implicaba una disposición activa para servir a los demás. No es suficiente evitar el orgullo o tener un sentido moderado de uno mismo. La humildad, según Jesús, requiere acción. Un claro ejemplo de esta enseñanza lo encontramos cuando lavó los pies de sus discípulos en la última cena. Esta práctica era reservada en su tiempo para los sirvientes, y para los discípulos fue una muestra inesperada y conmovedora de humildad por parte de su maestro, Juan 13:117. Al realizar esta tarea, Jesús mostró que la verdadera grandeza se encuentra en inclinarse y servir a los demás, y no en buscar posiciones de prestigio o autoridad. Este acto dejó una huella significativa en sus seguidores y estableció un precedente. En el reino de Dios, el servicio es una marca de honor. Jesús no solo predicó sobre la humildad, sino que la vivió y modeló en cada aspecto de su vida. Esta enseñanza también es una llamada a cada creyente a vivir con un espíritu de servicio y disponibilidad, independientemente de su posición o estatus social. El poder de la humildad en las relaciones. Otra dimensión crucial de la humildad en las enseñanzas de Jesús es su impacto en las relaciones interpersonales. La humildad permite a las personas escuchar, aprender y valorar las perspectivas de otros, fomentando relaciones basadas en el respeto y la compasión. Jesús enseñó que no debemos juzgar a los demás o vernos superiores a ellos,
en lugar de ello, nos llamó a reconocer nuestras propias limitaciones y a vivir con empatía. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 914, Jesús muestra cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden impedir una relación genuina con Dios, mientras que el arrepentimiento y la humildad abren el camino a su gracia. En nuestras vidas, esta enseñanza sobre la humildad se traduce en ser pacientes con las debilidades de los demás, en reconocer nuestras propias fallas y en buscar el bien común antes que nuestro interés personal. La humildad también nos ayuda a aceptar la corrección y a aprender de los demás, lo que resulta en un crecimiento personal y espiritual continuo. La humildad como puerta al amor y al servicio. Jesús enseñó que la humildad es una puerta hacia el amor y el servicio a los demás. Sin una actitud humilde, es difícil comprometerse plenamente en ayudar a otros, pues el ego y la autocomplacencia suelen interponerse. La humildad nos permite ver las necesidades de los demás y nos mueve a actuar en favor de ellos sin esperar nada a cambio. Jesús expresó esto en palabras y en hechos, y su vida entera fue un ejemplo de servicio desinteresado y amor sacrificial. Uno de los desafíos más grandes de la humildad es superar nuestro deseo de reconocimiento. La cultura actual tiende a valorar los logros personales y la autosuficiencia, pero Jesús enseñó que la verdadera recompensa se encuentra en hacer el bien sin esperar elogios. La humildad nos libera de la necesidad de aprobación externa y nos permite encontrar gozo en simplemente servir y agradar a Dios. Humildad y dependencia de Dios. Finalmente, Jesús enseñó que la humildad implica una profunda dependencia de Dios. En sus momentos de oración, Jesús modeló cómo reconocer nuestra necesidad de la guía y la fortaleza de Dios en lugar de depender exclusivamente de nuestras capacidades. Esta dependencia es fundamental, ya que nos recuerda que todo lo que tenemos y todo lo que logramos proviene de Dios. Reconocer esta realidad nos lleva a una vida de gratitud y obediencia, sabiendo que nuestras bendiciones son un don de Dios y no el resultado de nuestros propios méritos. La humildad es una virtud que Jesús valoraba profundamente y que requiere esfuerzo para cultivar en un mundo que fomenta el orgullo y la competencia. Sin embargo, al adoptar la humildad como una práctica de vida, cada persona puede experimentar una transformación profunda que trae paz, propósito y una conexión más íntima con Dios. Jesús no solo invitó a sus seguidores a ser humildes, sino que mostró cómo esta cualidad nos acerca al corazón de Dios y nos abre al verdadero propósito de nuestras vidas. La séptima enseñanza crucial que nos muestra Jesús es la fe y la confianza en Dios, el poder de creer en lo imposible. La enseñanza de Jesús sobre la fe y la confianza en Dios es una de las más transformadoras y poderosas de su mensaje. Jesús nos mostró que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa capaz de mover montañas. En Mateo 5:20, Jesús declara, si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Con esta metáfora, Jesús subraya que el tamaño de la fe no es lo relevante, lo esencial es la calidad y autenticidad de la fe en un Dios todopoderoso. La naturaleza de la fe, confianza en lo invisible. Para Jesús, la fe no consiste en ver antes de creer, sino en confiar plenamente en Dios aun cuando no podemos ver el resultado. Jesús constantemente animaba a sus seguidores a confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecían adversas o sin esperanza. Un ejemplo claro de esta enseñanza se encuentra en el relato de Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14, 28-31. Cuando Jesús llama a Pedro para que salga de la barca y camine hacia él sobre el mar, Pedro inicialmente muestra fe al dar sus primeros pasos. Sin embargo, al desviar su mirada de Jesús y enfocarse en las olas, su fe flaquea y comienza a hundirse. Esta historia nos enseña que la fe debe estar dirigida y sostenida por nuestra conexión con Dios. En cuanto perdemos de vista su poder, nuestras dudas pueden ahogarnos. La fe como fuente de fortaleza en las pruebas. Jesús también enseñó que la fe es un ancla en tiempos de adversidad. En Juan 4:33, Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí, Jesús les recuerda que, aunque las pruebas son inevitables, su confianza en Dios les dará la fortaleza necesaria para superarlas. La fe en Dios nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene un propósito para cada situación, incluso las más difíciles. Al creer en el poder de Dios, encontramos la paz y la esperanza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Además, Jesús nos muestra que el ejercicio de la fe en medio de las pruebas produce crecimiento y madurez espiritual. En Santiago 1:3,
leemos que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. La fe nos permite ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y experimentar su fidelidad. Fe para los milagros y lo sobrenatural. Jesús demostró que la fe no solo nos ayuda a soportar las dificultades, sino que también tiene el poder de provocar lo sobrenatural. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús sanar enfermos, alimentar multitudes y resucitar muertos, y en muchos casos, estas acciones fueron respuesta a la fe de quienes se acercaban a Él. La fe es, en esencia, la clave que nos permite experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas. Jesús nunca dejó de señalar que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, puede abrir las puertas a lo imposible, ya que no se basa en nuestra fuerza, sino en el poder ilimitado de Dios. Por ejemplo, la historia de la mujer que sufría hemorragias es un testimonio poderoso de cómo la fe en Dios puede transformar incluso las situaciones más desesperadas. Marcos 5, 2, 5, 3, 4. A pesar de que había buscado ayuda sin éxito durante años, ella tuvo la confianza de que tocar el manto de Jesús sería suficiente para sanarla. Jesús, al percibir su fe, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Este milagro muestra que la fe verdadera tiene el poder de cambiar nuestra realidad, no por lo que nosotros podamos hacer, sino porque conecta nuestra necesidad con la capacidad de Dios para obrar en nuestras vidas. La fe como camino hacia la paz y el propósito. Finalmente, Jesús nos enseñó que la fe es un refugio que nos libera de la ansiedad y nos da una vida llena de propósito. En Mateo 6, 2, 5, 3, 4, Jesús exhorta a sus seguidores a no preocuparse por sus necesidades diarias, recordándoles que el Padre Celestial cuida de las aves y viste los lirios del campo. La confianza en Dios nos libera de la necesidad de controlar cada detalle de nuestra vida y nos da la paz para dejar nuestras preocupaciones en sus manos. Cuando vivimos por fe, experimentamos la seguridad de saber que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que su provisión y amor son constantes. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre la fe y la confianza en Dios es una invitación a vivir con un sentido profundo de paz, esperanza y poder. La fe nos capacita para ver más allá de nuestras circunstancias y confiar en la bondad y poder de Dios, permitiéndonos experimentar una vida plena y abundante. El octavo punto crucial en las enseñanzas de Jesús es la parábola del Hijo Pródigo, una lección de perdón y amor incondicional. La parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas 15, 1-1-3-2, es una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús sobre el amor incondicional de Dios y la importancia del perdón. En esta historia, un joven abandona su hogar, toma su herencia y la malgasta en una vida desordenada y alejada de su familia. Sin embargo, al tocar fondo, se da cuenta de su error y decide regresar a su hogar. A pesar de sus errores, es recibido por su padre con un abrazo y una celebración, simbolizando el amor y el perdón ilimitado de Dios hacia aquellos que se arrepienten y buscan una segunda oportunidad. La decisión del hijo menor, rebeldía y consecuencias. La historia comienza con el hijo menor pidiendo su herencia para salir al mundo por su cuenta, lo cual en el contexto cultural era una ofensa hacia el padre, casi como decir que deseaba su muerte. Esta acción representa el impulso humano de querer vivir de acuerdo con los propios deseos y alejarse de los principios y el amor de Dios. El hijo menor representa a todas las personas que, en algún momento, deciden buscar la felicidad lejos de la presencia y la guía de Dios, asumiendo que una vida independiente de Él les ofrecerá la libertad y satisfacción que anhelan. Sin embargo, lejos de su padre, el hijo menor pronto agota sus recursos y se encuentra sin nada, rodeado de dificultades. Al tocar fondo, se da cuenta de que los placeres temporales no le han dado la paz y la seguridad que buscaba. Esta fase representa la consecuencia natural de una vida sin Dios, el vacío y la desesperación que resultan de poner nuestras esperanzas en cosas efímeras. El arrepentimiento y el retorno. La verdadera transformación del hijo comienza cuando, en su miseria, recuerda el amor y la generosidad de su padre. Al reconocer su error, se llena de arrepentimiento y decide regresar a su hogar, incluso dispuesto a trabajar como un sirviente para obtener el perdón. Este momento de reflexión y arrepentimiento representa el primer paso hacia la reconciliación con Dios, la aceptación de que hemos errado y el deseo sincero de volver a Él. El hijo pródigo nos recuerda que, sin importar qué tan lejos hayamos llegado o qué tan profundo sea nuestro arrepentimiento, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. La parábola muestra que el arrepentimiento no es solo el reconocimiento de un error, sino también un acto de humildad y una disposición a cambiar. El abrazo del Padre, amor incondicional y perdón.
Una de las escenas más conmovedoras de la parábola es la respuesta del padre al ver a su hijo en el horizonte. En lugar de reprenderlo o castigarlo, el padre corre hacia él, lo abraza y lo besa, mostrándole un amor incondicional que supera las expectativas del hijo. Esta imagen representa el corazón de Dios, que no guarda rencor y siempre está dispuesto a perdonar a quienes se acercan a él con sinceridad. El padre, lejos de reprocharle, manda que se vista al hijo con las mejores ropas y organiza una gran celebración para festejar su regreso. Este acto simboliza la restauración completa y el gozo de Dios al ver a sus hijos reconciliarse con él. Dios no nos recibe como personas disminuidas o inferiores, sino que nos restaura a nuestra posición original como sus hijos amados. La reacción del hijo mayor, justicia y misericordia. En la parábola, el hijo mayor representa una perspectiva distinta, la del creyente que sigue las normas y espera justicia y reconocimiento por sus esfuerzos. Cuando se entera de la celebración, se siente molesto y considera injusto que su hermano, después de haber malgastado la herencia, reciba tal bienvenida. Esta actitud es una advertencia para todos aquellos que, en su rectitud, pueden perder de vista el valor de la misericordia y el perdón. Jesús subraya aquí que el amor de Dios no depende de nuestras acciones perfectas, sino de nuestra disposición a volver a Él. El padre responde al hijo mayor con paciencia y amor, recordándole que todo lo que tiene también le pertenece a él, y que celebrar el regreso de su hermano es una expresión de gozo y misericordia. La enseñanza aquí es clara: Dios desea que también nosotros aprendamos a celebrar la redención de aquellos que regresan, en lugar de juzgarlos. La parábola invita a todos a adoptar una actitud de compasión y a reconocer que la gracia de Dios no se limita a quienes siguen un camino recto desde el principio, sino que está disponible para todos. La parábola del hijo pródigo hoy, reconciliación y redención. Esta enseñanza de Jesús continúa siendo relevante hoy. En nuestras vidas, todos enfrentamos momentos en los que tomamos decisiones equivocadas, alejándonos de Dios. La parábola del hijo pródigo nos recuerda que siempre hay un camino de regreso. Dios está dispuesto a perdonar, restaurar y celebrar nuestra vuelta, sin importar los errores que hayamos cometido. A través de esta historia, Jesús nos invita a confiar en el amor inagotable del Padre y a aceptar su perdón, sin temor al juicio. Por otro lado, la figura del hijo mayor también nos anima a adoptar una actitud de gracia hacia los demás, sin dejarnos llevar por el resentimiento o el orgullo espiritual. Al igual que el Padre en la parábola, estamos llamados a celebrar la reconciliación de aquellos que regresan a Dios y a reconocer que su amor y misericordia son ilimitados. En resumen, la parábola del hijo pródigo es una enseñanza de esperanza, amor y perdón que destaca el profundo amor de Dios hacia todos, sin excepciones. Nos invita a confiar en que, sin importar que tan lejos nos hayamos alejado, el Padre nos recibirá con los brazos abiertos si volvemos a Él con un corazón sincero. Enseñanza sobre la oración, conexión y fortaleza espiritual. El noveno punto de las enseñanzas de Jesús es la importancia de la oración como medio de conexión con Dios, de expresión de nuestras necesidades y de fortalecimiento espiritual. La oración es mucho más que una serie de palabras o rituales, es un diálogo sincero entre el creyente y su Creador. Jesús enseñó a sus seguidores a orar no solo a través de sus palabras, sino también a través de su ejemplo. Los evangelios lo muestran retirándose a menudo a lugares apartados para pasar tiempo a solas en oración con el Padre. La oración, como enseñó Jesús, es un vínculo íntimo y poderoso que nos permite experimentar paz, dirección y fuerza en cada momento de nuestras vidas. El Padre Nuestro, un modelo de oración. Uno de los momentos más significativos en los evangelios sobre la oración es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, Mateo 6, 913. Este pasaje es conocido como la oración modelo, ya que cubre aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios. El Padre Nuestro empieza reconociendo la santidad y el poder de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y nos guía a buscar primero su voluntad y su reino antes de pedir nuestras necesidades. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta enseñanza recalca que la oración va más allá de nuestras peticiones, debe ser un momento de adoración, alineación con la voluntad de Dios y de reconocimiento de su grandeza. Además, Jesús nos muestra en esta oración la importancia de confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. Danos hoy el pan nuestro de cada día. A través de esta sencilla petición, aprendemos a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. La oración como medio de perdón y reconciliación.
En el Padre Nuestro, Jesús también incluye la importancia del perdón al decir, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración no es solo una oportunidad para acercarnos a Dios, sino también un recordatorio de nuestra relación con los demás. Jesús nos enseña que la oración verdadera no puede separarse de un corazón dispuesto a perdonar y reconciliarse con otros. Este enfoque nos recuerda que nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios. A través de la oración, somos llamados a examinar nuestras actitudes y a buscar paz en nuestras interacciones. La oración en momentos de dificultad. Jesús enseñó que la oración es especialmente importante en los momentos de prueba y dificultad. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús pasó un tiempo en intensa oración, pidiendo al Padre fortaleza para enfrentar la difícil prueba que tenía delante, Mateo 26, 3-6-4-6. Su ejemplo en ese momento demuestra que la oración es una fuente de paz y fortaleza cuando enfrentamos desafíos. A través de su oración en Getsemaní, Jesús nos muestra que la vulnerabilidad y el sufrimiento pueden ser llevados a Dios en oración, confiando en que Él nos dará el consuelo y la fuerza para seguir adelante. La oración como acto de fe y confianza. Jesús destacó la importancia de la fe en la oración. En Marcos 11:24, dijo, por tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será concedido. Este versículo enfatiza la confianza que debemos tener en Dios al orar. La oración no solo es una lista de peticiones, es un acto de fe en la capacidad y voluntad de Dios para responder. Al creer y confiar en que Dios está atento a nuestras oraciones, somos capaces de enfrentar la vida con esperanza, sabiendo que nuestras palabras no caen en el vacío. Jesús nos mostró que la oración nos da el poder para enfrentar las adversidades y vencer la duda. Nos invita a confiar en que Dios escucha cada una de nuestras palabras y que su respuesta, aunque a veces sea inesperada o llegue en tiempos distintos a los nuestros, siempre será para nuestro bien. La oración como necesidad diaria. Además de enseñarnos cómo orar, Jesús nos muestra la importancia de una vida de oración constante. En Lucas 5:16, se nos dice que Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Este hábito refleja que la oración no es solo para los momentos de crisis, sino que debe ser parte de nuestra rutina diaria. Así como el alimento es necesario para el cuerpo, la oración es esencial para nuestra alma. Jesús nos enseña que la relación con Dios debe ser cultivada a diario, y que es a través de la oración que nuestra fe crece y se fortalece. Una vida de oración constante nos permite ver cada aspecto de nuestra vida desde la perspectiva de Dios, manteniéndonos conectados con Él y sensibles a su dirección. Al orar constantemente, desarrollamos un espíritu de gratitud, de fe y de amor hacia los demás, recordándonos que dependemos de Dios en todo momento. La oración hoy, un llamado a la intimidad y la dependencia. La enseñanza de Jesús sobre la oración nos recuerda que Dios desea una relación cercana e íntima con nosotros. La oración es nuestra oportunidad de acercarnos a Él, de expresar nuestras preocupaciones y alegrías, y de encontrar paz en su presencia. Además, nos muestra que no estamos solos en nuestras luchas, Dios está con nosotros, dispuesto a escuchar y a responder. En nuestros tiempos actuales, en los que la vida puede ser ajetreada y llena de distracciones, la oración se convierte en un refugio y en una herramienta que nos ayuda a mantener la paz y el equilibrio. Jesús nos invita a no dejar de lado la oración, sino a verla como un privilegio y una necesidad. En un mundo lleno de incertidumbres, la oración es el vínculo que nos conecta con la fuente de toda esperanza y fortaleza, Dios. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre la oración es una invitación a vivir una vida de dependencia y comunión con Dios. Nos llama a buscar su presencia en cada momento, a confiar en Él en medio de las dificultades, y a recordar que en la oración encontramos consuelo, dirección y paz. Siguiendo este ejemplo, podemos vivir con la certeza de que Dios escucha y responde a cada una de nuestras oraciones. La 10ª enseñanza de Jesús, el nuevo mandamiento de amarse unos a otros. El 10º punto crucial de las enseñanzas de Jesús nos revela el nuevo mandamiento que Él entregó a sus seguidores: ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 1:34. Este mandamiento no es simplemente una instrucción sobre amabilidad o un consejo sobre la convivencia, es un llamado a vivir el amor de manera radical, siguiendo el ejemplo de Jesús mismo. Es el principio que define a sus seguidores, ya que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 1:35. Este llamado de Jesús es transformador porque desafía a amar con sacrificio,
compasión y humildad, tal como Él lo hizo. El amor como el fundamento de la comunidad cristiana. El nuevo mandamiento de Jesús establece el amor como el cimiento de la comunidad cristiana. Este amor no es solo un sentimiento pasajero o superficial, sino un compromiso profundo de buscar siempre el bien del otro, incluso cuando cueste. Jesús demuestra esto a lo largo de su ministerio, acercándose a los marginados, perdonando a quienes lo persiguen y, finalmente, dando su vida por todos. Él nos llama a imitar su ejemplo, a construir nuestras relaciones y comunidades con este tipo de amor. Cuando vivimos el amor de esta manera, reflejamos el carácter de Dios y damos testimonio de su presencia en el mundo. Este tipo de amor exige de nosotros paciencia, perdón y empatía. Amar a los demás como Jesús nos amó significa aceptar las diferencias y practicar la misericordia, incluso cuando alguien nos ha ofendido o no comparte nuestras ideas. En este sentido, el amor según el mandamiento de Jesús es un proceso de aprendizaje continuo que transforma tanto nuestras vidas como las de quienes nos rodean. El amor que trasciende barreras. Jesús no limita su amor a un grupo específico de personas ni lo condiciona a la moral o estatus social. Él muestra amor tanto a quienes lo aceptan como a quienes lo rechazan. En este nuevo mandamiento, Jesús nos invita a hacer lo mismo, a amar sin condiciones, dejando de lado prejuicios y diferencias. A través de parábolas como la del buen samaritano, Jesús nos muestra que el amor verdadero trasciende todas las barreras, ya sean culturales, religiosas o de otro tipo. Esta enseñanza de Jesús es particularmente relevante en un mundo marcado por divisiones y conflictos. Nos desafía a ver a cada persona como alguien digno de ser amado, y a actuar con compasión y justicia, sin importar las circunstancias. Este amor trasciende el ámbito personal y se convierte en un compromiso con la paz y la reconciliación en la sociedad. Amar como Jesús significa dejar de lado nuestras diferencias y trabajar para sanar las heridas que dividen a la humanidad. El amor sacrificial como ejemplo de Jesús. El tipo de amor que Jesús pide a sus seguidores no es un amor fácil o cómodo. Es un amor que requiere sacrificio y entrega. Jesús es el modelo perfecto de este amor sacrificial. En su vida, lo vemos sirviendo a otros, cuidando de los necesitados, y finalmente dando su vida en la cruz. Su sacrificio es el acto máximo de amor, un amor que da sin esperar nada a cambio. Al dar este mandamiento, Jesús invita a sus seguidores a estar dispuestos a sacrificarse por el bien de los demás, a renunciar a sus propios deseos por el bienestar de otros. La vida cristiana, entonces, está marcada por un amor que se expresa en acciones concretas de servicio. Como dijo Jesús en Mateo 8:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una enseñanza desafiante porque nos llama a dejar atrás el egoísmo y a vivir con un corazón generoso. El amor que Jesús nos pide es, en última instancia, un amor que da fruto, que se manifiesta en acciones y que nos acerca más a Dios y a los demás. Amar a los demás como un reflejo del amor de Dios. El mandamiento de amarse unos a otros no solo tiene que ver con nuestra relación con las personas, sino que también es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando amamos a los demás, estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Este amor se convierte en una luz que guía a otros hacia Dios, un testimonio vivo de su bondad y misericordia. En este sentido, el amor que mostramos a los demás es una forma de honrar y glorificar a Dios. Jesús nos recuerda que el amor a Dios y el amor al prójimo están profundamente conectados. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a quienes nos rodean. Este mandamiento nos invita a una vida íntegra y coherente, donde nuestro amor por Dios se manifieste en nuestra disposición para amar y servir a los demás. Es un llamado a vivir nuestra fe de una manera auténtica, demostrando el carácter de Cristo en nuestras palabras y acciones. El nuevo mandamiento hoy, una invitación a la acción. En el contexto actual, este nuevo mandamiento es una invitación a vivir de manera diferente, a desafiar el individualismo y la indiferencia de nuestro tiempo. Nos llama a ser agentes de cambio en nuestras familias, comunidades y en el mundo. Este amor va más allá de lo que sentimos, es un compromiso con la justicia, la paz y el bienestar de los demás. Es un amor que no solo es espiritual, sino también práctico, que se refleja en nuestras acciones diarias. Jesús sabía que este mandamiento no sería fácil, pero también sabía que, al vivirlo, sus seguidores darían testimonio del poder transformador del Evangelio. Así, este amor desinteresado y sacrificial es el distintivo del verdadero seguidor de Cristo y la base sobre la cual podemos construir una vida significativa, llena de propósito y en comunión con Dios y con los demás. Siguiendo esta enseñanza,
estamos llamados a hacer del amor una prioridad en nuestras vidas, a vivir con generosidad y a construir relaciones profundas y sinceras. Al amar como Jesús nos amó, experimentamos una vida plena y cumplimos su mandato, contribuyendo a un mundo más compasivo y unido. Espero que esta enseñanza te inspire a vivir el amor de manera genuina y a hacer de cada día una oportunidad para reflejar el amor de Jesús. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigamos profundizando juntos en las poderosas enseñanzas de Jesús. Comparte este mensaje y seamos juntos portadores de amor y esperanza en el mundo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.